La pandemia llegó a América Latina cuando la región atravesaba una situación económica compleja. A finales del año 2019, la región estuvo sumergida en masivas protestas a causa de dificultades sociales y económicas. La llegada de la COVID-19 complicará aún más el panorama, según auguran varias organizaciones. Mauricio Ampuero, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuáles son los pronósticos? Sí, bueno, no cabe ninguna duda que superada esta crisis sanitaria, esta pandemia, una de las prioridades de los principales gobiernos en todo el mundo va a ser enfrentar una gran recesión mundial. Y Latinoamérica no escapa de esta situación, así lo advierte la CEPAL, donde ha sido enfático. Estamos ante el principio de una profunda recesión. ¿Cuáles son las cifras que auguran distintos organismos internacionales? Pues bien, comenzando con la propia CEPAL, se podría registrar una contracción. Estamos hablando de cifras negativas de decrecimiento de un 4% del Producto Interno Bruto en toda la región latinoamericana. Según el Banco Mundial es aún mayor, 4,6%. El Banco Interamericano del Desarrollo lo sitúa en el 5,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional un 5,2% para la región. Es aún peor que lo que augura el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, que lo sitúa en una recesión en un menos 3%. Ahora, claro, es sabido que si deja de crecer las economías, esto gatilla un crecimiento en la pobreza. ¿Qué va a ocurrir respecto a las familias que van a caer en esta situación? La pobreza va a incrementar un 3%, la pobreza extrema también un 2,4% aproximadamente, llegando a los 82,6 millones de personas en América Latina, lo que ya es una situación preocupante a momento de hoy, dado los datos del 2019 que lo situaban en un 62 millones de personas en la pobreza extrema, que no tienen lo mínimo para subsistir. Ahora, si hay pobreza, una de las principales causantes es el desempleo. ¿Qué va a ocurrir con la creación o destrucción, en este caso, de mano de obra? Ya a cifras del segundo trimestre de este año se han destruido 5,7% de horas de empleo, lo que representa 14 millones de puestos de trabajo. Muy grave la situación, Mauricio. ¿Qué pasos podría tomar la región para evitar que este golpe sea tan contundente? Sí, una pregunta que se han hecho en paralelo los gobiernos a la hora de enfrentar esta situación del coronavirus, pero también cómo paliar las consecuencias económicas. Se estima de que deberían de destinar 405.000 millones de dólares los gobiernos para poder crear una serie de estímulos económicos, no los sanitarios que están implementando en este momento, sino para evitar la destrucción del trabajo, principalmente con dos vías, dos direcciones. Una, apoyar al pequeño y mediano empresario para que sigan funcionando esas compañías, pero por otro lado, generar estímulos también directos a los trabajadores más afectados para que puedan, en situación de emergencia, mantener su subsistencia y también no frenar del todo el consumo, la actividad económica. Existen estos dos factores. Lo que esto representaría entonces cerca de un 7% del PIB, el que ya decíamos va a disminuir un 5%. Entonces, además, aumentamos los gastos y esto conlleva una disyuntiva que la CEPAL, a través de una pregunta de RT, intenta responder. Nosotros necesitamos apostarle a una mayor integración intrarregional más allá de las diferencias políticas. Necesitamos que haya una integración. ¿Por qué? Miren, esta región importa 6.000 millones de dólares de alimentos al año. Esta región también produce alimentos. Entonces, ¿cómo nos organizamos para que haya apertura de fronteras para medicamentos, para equipos médicos, para enfermeras, para médicos y para alimentos? Creo que al menos abrir las fronteras a estos canales de intercambio son fundamentales. Y a ver si aprendemos que la integración y el comercio intrarregional es lo que nos va a servir. Porque ¿qué va a pasar después de esta crisis? Todo el mundo se va a regionalizar. Europa va a mirar por Europa, Asia-Pacífico va a mirar por Asia-Pacífico. ¿Y quién va a mirar por América Latina y el Caribe? Efectivamente, cuando venimos de una globalización tras esta pandemia, para enfrentarla, hemos cerrado las fronteras. ¿Qué va a ocurrir después? Desde la CEPAL y muchos expertos ya creen que el siguiente sistema será la regionalización a través de los distintos continentes. ¿Pero qué otros cambios más conllevará esta pandemia?
Por el momento es una incertidumbre. Gracias, Mauricio, por ampliarnos esta información. En opinión del investigador del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa, la pandemia también ocasionará graves problemas alimentarios a América Latina. América Latina puede sufrir un impacto económico bastante importante producto de esta pandemia, fundamentalmente alrededor de la desaceleración de la actividad económica a nivel mundial, que haga caer los precios de los commodities que naturalmente exporta Latinoamérica y por lo tanto restrinja aún más el ingreso de divisas en las economías latinoamericanas, que al día de hoy es uno de los principales problemas y puede empeorar, puede agudizarse. De esta forma, además de otras consecuencias como inestabilidades financieras, producto de la huida de los inversores hacia economías más estables. En realidad, hoy en día no hay economías estables, pero sí se puede considerar algunas inversiones un poco más estables que otras. Puede debilitar aún más las economías de la mayoría de los países de Latinoamérica, complicando, por supuesto, también la situación alimentaria en términos de impacto económico en la región.